Bien, en este encuentro vamos a hablar sobre Jacques Rancière y el maestro ignorante. Jacques Rancière, si hablamos un poco del autor, es un filósofo francés que nació en 1940 en Argelia. Se inició como discípulo de Louis Althusser y durante el Mayo francés tuvieron diferencias ideológicas y bueno, se apartó Rancière hacia su labor particular y individual. Reflexionó siempre sobre lo que es ideología, lucha de clases y la igualdad. Ese siempre fue su eje de trabajo. Con el maestro ignorante en 1987 fundamentó esos ejes dentro del campo de la pedagogía. También a partir de este texto hizo muchísimos ensayos y la mayoría de los ensayos siempre van hacia la pedagogía y bueno, temas de cultura contemporánea, estética general y también muchos análisis cinematográficos. Hablando de la obra, si hablamos de El maestro ignorante, hablamos de una situación inicial, un punto de partida. Para exponer su hipótesis y su tesis, Rancière toma un hecho que sucedió en 1819. El protagonista de esta situación es Joseph Jacotot. Joseph Jacotot era un educador francés que tuvo que exiliarse. Había sido también estudiante de Derecho, había trabajado, bueno, durante la guerra había estado también trabajando para el Estado francés. Y bueno, cuando los Borbones volvieron al trono, tuvo que exiliarse de Francia y fue hacia Holanda. En Holanda tuvo unas experiencias como docente sustituto frente a un grupo de jóvenes holandeses que no sabían hablar francés. Jacotot les dio Telémaco, que es un texto que estaba todo escrito en francés, sin haber dado clases de gramática. Su sorpresa fue enorme al pedirle a sus estudiantes que hicieran un trabajo escrito en francés y los estudiantes pudieron hacer un trabajo que los sorprendió de enorme manera a Jacotot. Por consiguiente, Jacotot pensó que si sus estudiantes no habían recibido ninguna lección de gramática y accediendo a un texto en francés pudieron elaborarlo bien, no era necesario la labor de maestro explicador. Este es el punto de partida de Rancière. Rancière hace un cuestionamiento a la lógica de la explicación, porque el docente no debería tener un rol de explicador, y si lo tiene, no hace su labor o no hace ejercicio de una pedagogía de la emancipación. El secreto del maestro para Rancière, a partir de esta situación, a partir de esta experiencia, es saber reconocer la distancia entre la materia enseñada y el sujeto a instruir, de una manera que haga que el estudiante tenga una experiencia emancipadora. Eh, por esto, el maestro explicador, él habla de dos tipos de docentes, el maestro explicador y el maestro emancipador. El maestro explicador es quien continúa con este patrón de la vieja escuela, de la pedagogía tradicional, de explicar a partir de una situación de desigualdad, a partir de una situación desde la cual el maestro sabe y el alumno no. El maestro emancipador, para Jacques Rancière, habla de un cierto innatismo. Eh, Habla de que el maestro debe plantear desde la igualdad las posibilidades para descubrir el conocimiento y que el conocimiento no es solo el conocimiento formal de la escuela, sino que hay diferentes tipos de conocimiento. Hoy lo sabemos y hoy lo vemos como diferentes potencialidades de cada uno.
hablamos de diferentes inteligencias. Pero bueno, en su momento Rancière en 1987 ya plantea esta igualdad entre docente y alumno, y de potenciar, para emancipar al alumno, potenciar sus diferentes aptitudes. Por lo tanto, la cuestión que nos plantea aquí Rancière es invertir la lógica del sistema explicador. Yacotot, volviendo a la situación inicial, había roto la lógica de todas las pedagogías contemporáneas de su momento. Había acabado con el mito de la pedagogía, con el mito de que se divide al mundo entre los que saben y los que no saben. Y bueno, la explicación a todo esto, Rancière retoma esto y dice: la explicación no es necesaria para remediar la incapacidad de comprender. Esto quiere decir que no se puede dividir el mundo en dos inteligencias. La jerarquía del mundo de inteligencias para Rancière es lo que hace que no haya conocimiento verdadero. Y bueno, obviamente después de ingresar el niño, siguiendo también el lineamiento de la educación desde inicial hasta la educación más avanzada, la lógica de este sistema pedagógico, del sistema explicador pedagógico, se replica luego también desde los alumnos, porque los alumnos replican a la forma de diferenciarse del resto. El sistema explicador lo que hace es marcar las diferencias y las sigue programando y proyectando desde alumno y desde el docente. En conclusión, esta situación de Yacotot, que nos comenta y nos habla y profundiza y analiza Rancière en El maestro ignorante, habla de dos tipos de maestros. Un maestro embrutecedor, que se vuelve embrutecedor cuando vincula una inteligencia con la otra desde la diferencia, y un maestro emancipador, con una inteligencia que no obedece a sí misma, con una capacidad de despertar la curiosidad y la voluntad del alumno mismo. Ahora bien, el método de Yacotot, insiste en avanzar desde una forma más holística, desde acompañar al estudiante, desde la voluntad, de despertar su voluntad. Esa sería la metodología para lograr la emancipación, y no a través de una explicación constante. De alguna forma esto se vincula también con la educación paidocéntrica, porque le da al alumno libertad y le da importancia, relevancia y autonomía. Siendo el docente, dice mismo Rancière en el texto, que el docente no debe estar ausente, que no se malinterprete esta idea de maestro ausente. El maestro es necesario, el maestro es un guía. El maestro tiene que guiar al alumno y despertar en el alumno, potenciar su curiosidad y sus ganas de aprender y su forma y crear formas para que el alumno entre en acción. Por esto mismo, como conclusión, el maestro ignorante habla sobre teorías pedagógicas sin nombrarlas directamente. Hace hincapié en la democracia, en la igualdad y la educación. Se forma un trígono muy importante en el que no habla solamente de pedagogía. En este texto, Jacques Rancière llega a un punto de conflicto que va más allá del aula, que va más allá de la pedagogía y que va más allá de las teorías pedagógicas. En este texto, Jacques Rancière plantea la importancia y la trascendencia de poder comunicarse de una forma más horizontal, de una forma desde la igualdad, desde el respeto y desde la democracia, dando también espacio a que los alumnos puedan tener un espacio de conocimiento que nazca de ellos y no de una manera autoritaria como lo es el sistema explicador. Es un texto muy interesante, es un texto en el que
se invita a replantear y repensar de una manera filosófica la labor diaria docente, desde el lado del docente. Y también la capacidad del alumno desde estas posibilidades de poder aprender desde la igualdad. Eh, por esto mismo planteamos que es un texto que va más allá de la teoría pedagógica.